¿Qué tal, estudiantes? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a ver un tema bastante importante. Es bastante, lo que hemos trabajado hasta ahora es toda la parte aritmética en cuanto a los números enteros, ¿sí? Entonces, en el día de hoy vamos a presentar un tema bastante útil al momento de hacer algunos cálculos, y es la multiplicación y la división de números enteros. Entonces vamos a eso. Entonces, para multiplicar o dividir dos números enteros, aplicamos la ley de los signos. Y aquí les dejo la tablita para que la practiquen, ¿no? Recuerden que cuando los signos, ¿cierto?, son iguales, el resultado siempre es positivo. Cuando son distintos, el resultado es negativo. Y eso aplica tanto para el producto o multiplicación y para el cociente o división, ¿no? O sea, aquí hay unos ejemplitos, ¿verdad?, de cada uno de esos casos. Por lo menos, si yo tengo más 3 por más 8, ¿cierto? Primero, antes de resolver y hacer cualquier cálculo, lo primero que debemos verificar o estar seguro es qué signo tendrá el resultado, ¿sí?, que nos dé al operar dichos números. Entonces nos fijamos en eso. Entonces, más, ¿cierto? Más por más es más, ¿cierto? Entonces, luego que ya sabemos cuánto es o cuál es el signo del resultado, simplemente operamos, hacemos la operación. 3 por 8 es igual a 24. Eso es para la multiplicación o el producto. Ahora, para la división es lo mismo, ¿cierto? Ahora ya no es más por más, sino más entre más, ¿sí? Y más entre más es igual a más. Recuerden que eso siempre se cumple para el producto y para la división. Entonces, más entre más es más, y solamente es dividir 15 entre 3, y 15 entre 3 es 5, ¿verdad? Al igual que estos otros ejercicios que se los voy a dejar ahí para que ustedes lo miren. Es similar a lo que acabo de explicar, ¿no? Es igual, y se procede de la misma manera. Recuerden que cuando los signos son iguales, ya sea más por más o más entre más, el resultado siempre es positivo. Pero cuando son diferentes, ¿sí?, ya sea menos por más o más por menos, el resultado siempre es negativo. Eso aplica también para el cociente. Si tengo más entre más, ¿sí?, si tengo más entre más, el resultado siempre es positivo. Si tengo menos entre más, también aplica. El resultado siempre es negativo. Recuerden, signos diferentes, negativo; signos iguales, positivo. Ahora, para resolver más de dos multiplicaciones o divisiones, se respeta el orden de izquierda a derecha. Si no lo hacemos, el resultado puede ser no el correcto. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Porque se puede dar el caso que ya no tengamos de pronto 5 por 3, sino que tengamos 5 por 3 entre 4 más 6. ¿Sí? Entonces nosotros en esos casos debemos respetar un orden, y es lo que se expresa acá, ¿no? Entonces dice, como ya les decía, para resolver más de dos multiplicaciones y divisiones, ¿qué se hace? Se respeta el orden de izquierda a ¿qué? A derecha. Entonces miren cuál es el orden aquí. De izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha es menos 24 entre 4 por menos 3, ¿cierto? Entonces, menos 24, ¿sí?, entre 4 es igual a ¿qué? A menos 6, ¿cierto? Hay gente, sí, sí, de pronto porque no sabe, ¿sí? Y espero que de pronto eso que voy a explicar ahora se tenga muy en cuenta. Muchas veces nosotros operamos o hacemos las operaciones sin tener ninguna jerarquía, ¿cierto?, en cuanto a las operaciones. Pero no, ya vimos que eso siempre se hace en el orden, ¿sí? En el orden de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, por lo menos hay gente que acostumbra, de pronto por no saber, ¿cierto? Entonces primero resuelve por lo menos 4 por menos 3. Entonces, 4 por menos 3 es ¿cuánto? Menos 12, ¿sí? Y entonces ese menos 12, ese resultado que le dio, ¿sí?, entonces toma menos 24 y lo dividen entre ese resultado. Y eso no es correcto, ¿sí? Eso no es correcto. Entonces lo correcto primero es hacer menos 24 entre 4, ¿sí?
lo inicial primero es hacer. Entonces, lo esencial primero es resolver, y lo voy a señalar aquí. Lo inicial primero es hacer esto de aquí, ¿cierto? Y el resultado que me dé, dividirlo con, o bueno, dividirlo no, sino multiplicarlo, ¿cierto? Porque eso es signo de multiplicación. Entonces, menos 24, ¿cierto? Menos 24 entre 4, ¿no? Entre 4. Un número que multiplicado por 4 me dé menos 24 es menos 6. Menos 6, ¿verdad? Por 4 es menos 24. Y el residuo, ¿cierto? Es 0, ¿no? O sea que es una división que es exacta. Pero eso lo vamos a ver en otro video. ¿Ok? Entonces, eso es cuánto, menos 6, ¿cierto? Entonces, el resultado que me da aquí, ¿cierto? En la parte verde, lo coloco y lo multiplico con menos 3. Y cuando nosotros multiplicamos menos 6 por menos 3, ¿qué signo creen ustedes que me va a dar? Entonces, cuando son signos iguales, el resultado siempre es que positivo. Por eso es que este C más ahí. Claro, uno puede escribir o no escribir ese negativo, ese positivo, ¿no? O sea, escribir, recuerden que 8 es lo mismo que más 8, ¿verdad? Más 18 es lo mismo que 18, ¿cierto? Uno asume que eso siempre es, cuando no tiene un signo que lo antecede, uno siempre asume que eso es positivo. Y bueno, así esa es la parte que quería que quedara un poco clara. Entonces, para este segundo ejercicio, aquí estaba haciendo los cálculos. Bueno, para estos ejercicios ahora, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo que hemos explicado anteriormente, ¿sí? Entonces, resolver las siguientes multiplicaciones y divisiones. Yo voy a resolver los 3 primeros y les dejo como ejercicio los 3 últimos a ustedes, ¿ya? Para que practiquen. Entonces, aquí, ¿qué es lo primero que debemos asegurarnos? ¿Cuál será el signo del número, ¿sí? Que me da de operar 8 y 8. Entonces, lo primero es más, tener en cuenta que los signos. Entonces, más, ¿cierto? Más por menos es cuánto, menos, ¿verdad? Y 8 por 8, ya 64. Acá, menos 13 por menos 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es menos por menos? Es más, ¿cierto? Y 13 por 5 es 65. Acá ya no solamente tenemos productos, sino que tenemos ahora una división. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ahora? Bueno, es simplemente aplicar todos los conceptos que hemos dicho anteriormente. Voy a reescribir esto por acá. ¿Ya? Entonces, ahora 120 entre menos 3, ¿cierto? 120 entre menos 3. Una forma fácil y sencilla de resolver por lo menos números así de grandes, 120 entre menos 3. Que a veces de pronto es difícil encontrarlos en la tabla de multiplicar, ¿cierto? Es lo siguiente, o sea, es algo que a mí me ha servido y explicándolo puede que también les sea de utilidad a alguien, ¿verdad? Por lo menos 120, ¿cierto? 120 entre 3. 120 también yo lo puedo mirar, bueno, como es un número dividido entre 3, ¿cierto? 120 yo lo puedo también mirar como 12, ¿no? Eso no es que, digamos, sea una propiedad, ya, eso es un truco que uno hace para resolver las cosas con más facilidad, ¿sí? Entonces, por lo menos 120 lo puedo mirar como 12, ¿cierto? Entonces divido 12 entre 3, ¿sí? 12 entre 3 es ¿cuánto? 4, ¿sí? 4. Entonces acá hago lo mismo. ¿Cuánto es 12 entre 3? Ya me dio 4. Y simplemente agrego el 0. O sea que 120 entre 3 es 40, ¿no? O sea que esta parte que tenemos aquí, esta parte que tenemos aquí, ¿cierto?
nos da ¿cuánto? Como resultado nos da, bueno, es menos 40 porque el 3 es negativo, entonces menos 40. Ya, entonces este menos 40 que está aquí lo vamos a dividir con ¿quién? Con menos 8, ¿sí? Y menos 40 entre menos 8, un número que multiplicado por 8, ¿sí? Número que multiplicado por menos 8 me dé menos 40. Ese efectivamente es el ¿qué? El 5, ¿cierto? El 5. ¿Ya? Entonces, bueno, una cosa ya antes de terminar el video, porque voy a hacer una segunda parte para que no sea tan largo sobre estos siguientes ejercicios. Algo que también quisiera que tuvieran en cuenta es lo siguiente. Cuando ustedes vean un número así, A sobre B, ya uno, como es la notación que hemos venido trabajando, uno dice, bueno, eso es división, ¿cierto? Eso es división, ya. Pero esta no es la única, no es el único operador, por decirlo así, o el único símbolo de división que se utiliza para referirse a él. También tenemos el siguiente, A sobre B. Y esto también equivale a, digamos, a una división en términos básicos, ¿no? Y también escribirlo así también es división. O sea, hay algunos libros que lo escriben así, como está aquí. Hay otros que lo escriben así y hay otros que lo escriben así. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean que se tiene mayormente